¿Y si dejar de sufrir significa que ya no importa lo que perdiste? ¿Y si soltar el dolor se siente como una traición? Esa pregunta, aunque pocas personas la dicen en voz alta, es una de las razones más profundas por las que nos quedamos instaladas en el sufrimiento mucho más tiempo del que el dolor mismo requeriría. Porque en algún momento confundimos dos cosas que no son lo mismo. Confundimos sufrir con amar. Y hoy vamos a hablar de eso, de esa confusión y de la diferencia que lo cambia todo. Bienvenida a Heridas a Alas, el espacio donde el dolor se convierte en punto de partida, donde la herida deja de ser una condena y empieza a ser el mapa hacia quien realmente eres. Soy Carl y aquí hablamos de lo que nadie nos enseñó, a sanar desde adentro. Si estás aquí, ya diste el primer paso. Quédate, porque este episodio fue creado para ti. Hoy vamos a hablar de algo que muy pocas personas se atreven a nombrar, porque toca un lugar muy sensible, el lugar donde el dolor y el amor se entrelazan de una manera que hace muy difícil saber dónde termina uno y dónde empieza el otro. Vamos a hablar del momento en que el sufrimiento se convierte en identidad, en el lugar desde el que uno se presenta al mundo, en la manera de seguir conectado con algo o alguien que ya no está, y de cómo reconocer ese momento sin juzgarlo, sin minimizarlo, sin que nadie te diga que estás exagerando, es el primer paso para poder elegir algo diferente. Este episodio no es para las que exageran, es para las que sienten demasiado y no saben qué hacer con eso. Es para las que se quedaron en el dolor no porque fueran débiles, sino porque en algún momento fue lo más cercano al amor que tenían disponible. Cuando el dolor se convierte en tu identidad. Quiero empezar con algo que es importante establecer desde el principio. Nadie elige conscientemente quedarse en el dolor. Nadie se despierta un día y decide, voy a instalarme en el sufrimiento y a organizar mi vida alrededor de mi herida. No funciona así. Nunca funciona así. Lo que pasa es mucho más sutil, es gradual, es un proceso que ocurre sin que te des cuenta, porque en cada momento del proceso estás tomando la única decisión que tu sistema emocional sabe tomar con los recursos que tiene disponibles en ese instante. Y entender eso, que quedarse en el dolor tiene una lógica, una razón de ser, una función que cumplió en algún momento, es fundamental, porque mientras eso no se entiende, lo que sientes es culpa, y la culpa nunca libera, solo añade otro peso al que ya cargas. ¿Cómo ocurre esto exactamente? Imaginemos que atraviesas algo muy doloroso, una pérdida, una ruptura, una traición, un diagnóstico, algo que sacude los cimientos de tu vida. En los primeros momentos, el dolor es total, ocupa todo el espacio, es lo único que existe, y el mundo a tu alrededor, en la mayoría de los casos, te da un tiempo, una semana, un mes, quizás unos meses. Después, las personas de tu entorno, con buena intención casi siempre, empiezan a esperar que vayas volviendo, que el dolor vaya bajando, que empieces a retomar la vida normal. Pero hay pérdidas que no funcionan en ese cronograma, hay dolores que no caben en el tiempo que el mundo les asigna. Y cuando el dolor tuyo excede el tiempo que otros estaban dispuestos a acompañarlo, empieza algo particular. El dolor se vuelve solitario, y en esa soledad, en ese espacio donde ya no hay nadie que acompañe lo que sigues sintiendo, el dolor empieza a convertirse en compañía, en el único lugar donde la intensidad de lo que viviste sigue siendo reconocida. Porque si sigues sufriendo, sigues en contacto con la magnitud de lo que perdiste, sigues honrando que fue real, sigues diciendo, con el cuerpo y con el alma, esto importó, esto fue grande, esto merece este peso que cargo. La función oculta del sufrimiento prolongado. Cuando el dolor se extiende más allá de lo que la situación parecería requerir, casi siempre está cumpliendo alguna de estas funciones, no como manipulación, como mecanismo de supervivencia emocional. La primera función es la conexión. Quedarse en el dolor es una manera de seguir conectada con lo que se perdió. Si dejara de doler, ¿significa que ya no importa? Si pudiera pensar en ello sin llorar, ¿significa que ya lo superé? Y si lo superé, ¿significa que lo olvidé? Esa cadena de preguntas, todas tácitas, todas operando por debajo de la conciencia, puede hacer que el dolor se vuelva el último hilo de contacto con algo que fue profundamente amado. La segunda función es la identidad. El dolor prolongado, cuando se comparte repetidamente, cuando se convierte en la historia que contamos sobre nosotras mismas, empieza a definir quiénes somos. No porque seamos débiles, sino porque esa historia organizó el mundo durante tanto tiempo que sin ella no sabemos muy bien cómo presentarnos. ¿Quién soy yo si no soy la persona a quien le pasó eso?
La tercera función es la protección. Si me quedo en el dolor, si me quedo en el duelo, si me quedo en el sufrimiento, no tengo que tomar decisiones sobre lo que viene, no tengo que construir algo nuevo, no tengo que correr el riesgo de volver a perder porque no estoy avanzando hacia nada que pueda perderse, el dolor como escudo. La cuarta función es la justicia. Cuando algo injusto ocurre, cuando algo que no debería haber pasado, pasó, hay una parte de nosotras que siente que dejar de sufrir sería aceptar que estuvo bien, que si seguimos sufriendo, de alguna manera el universo sigue reconociendo la injusticia, como si el dolor fuera la única protesta disponible contra lo que no tenía derecho de ocurrir. Ninguna de estas funciones es patológica, ninguna es un defecto. Son respuestas inteligentes de una mente y un corazón que hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Pero cuando esas funciones se sostienen en el tiempo, cuando el dolor que empezó como respuesta se convierte en el modo permanente de estar en el mundo, empieza a cobrar un costo. El costo de quedarse. Quedarse instalada en el dolor tiene consecuencias concretas que van más allá del sufrimiento en sí mismo. Afecta la capacidad de estar presente. Cuando el centro de gravedad emocional está en el pasado, en la pérdida, en lo que fue, en lo que no debería haber pasado, es muy difícil habitar el presente. No por falta de voluntad, sino porque la atención está genuinamente dividida entre aquí y allá. Afecta las relaciones. Las personas cercanas, por más que amen, tienen un límite de cuánto tiempo pueden acompañar el mismo dolor sin verlo moverse. Y cuando el dolor no se mueve, las relaciones pueden empezar a tensarse, no porque los demás sean crueles, sino porque no saben cómo acompañar lo que parece no tener fin. Afecta la relación con el futuro. Es difícil construir algo nuevo desde el dolor instalado. Difícil tomar decisiones desde ahí. Difícil imaginar que algo que venga pueda valer la pena cuando lo que se fue pesó tanto. Afecta la salud. Ya hablamos de esto en el episodio anterior. El cuerpo que guarda lo que la mente no procesa. El dolor prolongado que vive en el cuerpo como tensión, como cansancio, como dolores que no tienen explicación médica. Y afecta algo quizás más profundo que todo lo anterior, la relación con uno mismo. Porque quedarse en el dolor durante mucho tiempo empieza a consolidar una imagen de sí misma como alguien que sufre. Y desde ahí es muy difícil creer que la vida puede ofrecer algo diferente, que una misma puede habitar algo diferente. ¿Cuándo el dolor pasa a ser identidad? Hay algunas señales que vale la pena nombrar, no para juzgarse con ellas, sino para reconocerlas si están presentes. Cuando casi todas las conversaciones, tarde o temprano, vuelven a lo que pasó. No porque sea el único tema, sino porque es el tema central desde el que todo lo demás cobra sentido. Cuando la posibilidad de estar bien genera culpa. Cuando hay un buen momento y en lugar de poder habitarlo, aparece la sensación de que no deberías estarlo, de que estar bien es como si ya no importara lo que perdiste. Cuando el sufrimiento se ha vuelto la manera de relacionarte con las personas, la forma de recibir atención, cuidado, presencia de los demás. Cuando te imaginas sin esa historia y no sabes quién serías. Cuando la herida se ha vuelto tan central que quitarla se siente como quitarte a ti misma. ¿Reconoces alguna de estas señales en ti? No tienes que responderme a mí. Respóndete a ti misma, con honestidad y sin crueldad. Ahora quiero contarte algo desde mi propia historia, algo que nunca había contado con este nivel de detalle, porque lo que voy a compartirte en el próximo capítulo es lo más honesto que puedo ofrecerte sobre lo que se siente cuando el dolor se convierte en la única forma de amor que parece posible. Cuando el sufrimiento fue mi manera de seguir amando, mi hijo menor falleció. Escribo eso y lo digo como lo que es, sin rodeos, sin eufemismos, porque lo que vivimos merece ser nombrado con la exactitud que tuvo. Él era pequeño, y yo estuve presente cada día que tuvo de vida, cada hora, cada momento, en ese espacio donde el tiempo no funciona igual que afuera, donde cada instante tiene un peso diferente. Y un día, de repente, se fue. Y con él se fue algo de mí que yo no sabía cómo nombrar. Los primeros tiempos fueron de un dolor que no tenía palabras. No era tristeza, era algo más grande que la tristeza. Era una especie de enemistad con todo, con Dios, con la vida, con el universo entero.
con la lógica de un mundo donde eso podía pasar. Yo no entendía por qué me había pasado a mí. Y esa pregunta, ¿por qué a mí?, no es una pregunta que tenga respuesta, pero tampoco es una pregunta que se pueda simplemente dejar de hacer. Volvía, siempre volvía. A veces con rabia, a veces con ese dolor sordo que no hace ruido, pero pesa más que la rabia. Sentí odio hacia mí misma, y eso me costó mucho tiempo reconocerlo, porque se supone que uno no debería sentir eso, pero lo sentí. Esa sensación de que si yo hubiera hecho algo diferente, si yo hubiera sido diferente, si yo hubiera podido hacer más, quizás el resultado habría sido otro. Racional o no, eso estaba ahí, y me sentía completamente sola en ese dolor. No porque no hubiera personas a mi alrededor, había personas, sino porque nadie que no lo hubiera vivido podía verdaderamente entender lo que yo estaba sintiendo. Y cuando alguien me decía que el tiempo lo curaría, lo que yo escuchaba no era consuelo, era distancia. Era la confirmación de que eso que yo cargaba era demasiado para que los demás pudieran acompañarlo. Y entonces pasó algo que tardé mucho tiempo en ver con claridad. El dolor se convirtió en mi manera de seguir con él. Mientras yo seguía sufriendo, él seguía presente. El dolor era el lugar donde su memoria vivía con la intensidad que merecía. Era la prueba de que lo que habíamos compartido había sido real y grande e importante. Era la única forma que yo encontraba de seguir siendo su mamá de una manera activa, visible, concreta. Y entonces llegó algo que me sacudió más que el dolor mismo. Un pensamiento, muy claro, muy honesto y muy aterrador. El pensamiento era este: sería una mala madre si dejara de recordarlo con dolor. Si me permitía estar bien, si algún día llegaba a pensar en él sin que se me cerrara el pecho, eso significaría que ya lo había olvidado, que ya no importaba lo suficiente, que el amor que le tenía no era lo bastante grande para sostener ese peso para siempre. Y con esa creencia instalada, soltar el sufrimiento no era una opción. Soltar el sufrimiento era traicionarlo. Lo que me fue moviendo no fue una persona, no fue una frase que alguien me dijera. Fue la vida misma, ir viendo con el tiempo que el dolor no era exclusivo, que todos cargamos algo, que el sufrimiento no es una medalla que distingue el amor más grande, es una respuesta humana, universal, que no mide el valor de lo que se perdió. Y un día, no hubo un día exacto, fue un proceso, me di cuenta de algo, que podía seguir siendo su mamá sin seguir sufriendo, que el amor no necesitaba del dolor para probarse real, que recordarlo con paz, incluso con alegría, incluso con gratitud por los días que tuvimos, no era olvidarlo, era honrarlo de otra manera, quizás de una manera más completa. El momento en que supe que había cruzado la línea fue cuando pude hablar de él, y el recuerdo llegó primero con amor y no con desolación. Cuando pude llorar, porque el llanto no desaparece, pero sin la rabia, sin la enemistad con el mundo, solo con el amor, solo con la gratitud. Ese día no fue el fin del duelo, fue el comienzo de cargar su memoria de una manera que no me destruía a mí. Te cuento esto no para que compares tu historia con la mía, sino para que sepas que el miedo a soltar el dolor como si fuera una traición, ese miedo lo conozco desde adentro. Y desde ahí te digo, no es traición. Es amor que encontró una forma diferente de vivir. Y ahora quiero llevarte a la distinción más importante de este episodio, porque hay una diferencia, real, concreta, vívida, entre sentir el dolor y quedarse a vivir en él. Y nombrarla es lo que abre la posibilidad de elegir. Voy a pausar aquí. Lo que acabas de escuchar es quizás lo más personal que he compartido en este canal. Y lo compartí porque sé, porque lo viví, que hay mujeres escuchando esto que cargan algo parecido. No necesariamente la misma pérdida, pero sí el mismo miedo. Que soltar el dolor significa que lo que perdiste no importó lo suficiente. Si este episodio te está llegando de una manera que no esperabas, suscríbete al canal ahora, porque lo que viene, la distinción entre sentir y quedarse, y los pasos para empezar a moverse, es exactamente lo que necesitas si lo de hoy ya removió algo en ti.
Y si hay alguien en tu vida que está atrapada en un dolor que no se mueve, alguien que llevas tiempo viendo sufrir sin saber cómo ayudarla, compártele este episodio. A veces las palabras que necesitamos escuchar no vienen de las personas más cercanas, vienen de alguien que también lo vivió. También me encuentras en @deheridasalas en Instagram, TikTok y Facebook, en minúsculas, todo junto, para contenido corto entre episodios. Sigamos. Sentir versus quedarse. Quiero establecer algo muy claro antes de desarrollar este capítulo. Sentir el dolor no es el problema. Sentir el dolor es necesario, es sano, es la respuesta honesta y apropiada ante una pérdida real. Nadie debería pedirte que no sientas lo que sientes, que lo superes en un tiempo predeterminado, que seas fuerte en el sentido de no sentir. El problema, si es que puede llamarse problema y no más bien una señal, no es sentir, es quedarse. ¿Cuál es la diferencia entre sentir y quedarse? Quiero mostrártela de manera concreta. Sentir es un movimiento, quedarse es una posición. Cuando sientes el dolor de verdad, cuando lo dejas entrar, cuando te permites llorar, cuando le das espacio para existir, hay un movimiento. El dolor llega, se asienta y si no lo bloqueas, eventualmente se mueve. No desaparece de un día para otro, pero cambia, evoluciona, tiene fases. Cuando te quedas en el dolor, deja de ser un movimiento y se convierte en una posición, en el lugar desde el que habitas el mundo. Ya no es algo que estás atravesando, es algo en lo que estás viviendo. Y desde esa posición, el mundo se ve diferente. Las oportunidades no se ven, el futuro no se ve. Otras personas que también sufren no se ven, porque el propio sufrimiento ocupa todo el campo visual. Sentir honra lo que fue. Quedarse puede llegar a distorsionarlo. Cuando sientes el dolor con honestidad, estás respondiendo de manera proporcional a lo que perdiste. Estás diciendo, esto fue real, esto importó, y mi respuesta emocional está a la altura de lo que significó. Pero cuando el dolor se extiende indefinidamente, cuando se convierte en el centro organizador de toda la vida, puede empezar a distorsionar la memoria de lo que fue, porque la pérdida, en lugar de ser recordada con toda su complejidad, lo bueno y lo difícil, lo hermoso y lo doloroso, empieza a ser recordada solo a través del lente del sufrimiento. Y eso puede empobrecer la memoria de algo que en realidad fue mucho más rico que solo ese dolor. Sentir te mantiene en contacto con lo que amaste. Quedarse te puede aislar de lo que todavía tienes. El dolor honesto, el que se siente y se procesa, mantiene vivo el amor. Te permite recordar con gratitud. Te permite llevar a esa persona o a esa experiencia contigo de una manera que suma a quien eres. El dolor que se instala como identidad puede empezar a crear una distancia entre tú y el presente, entre tú y las personas que todavía están, entre tú y las posibilidades que todavía existen. No porque seas egoísta o ingrata, sino porque la capacidad de atención y de presencia emocional tiene un límite. Y cuando está toda ocupada por lo que se fue, queda poco disponible para lo que está. La diferencia más sutil y más importante, el centro de gravedad. Cuando sientes el dolor, el centro de gravedad de tu vida sigue siendo tu vida, con el dolor como parte de ella. Es una de las cosas que llevas, importante, significativa, pero una parte del cuadro. Cuando te quedas en el dolor, el centro de gravedad se desplaza hacia la herida. La herida deja de ser parte del cuadro y se convierte en el cuadro entero. Desde ahí se toman decisiones. Desde ahí se evalúan las relaciones. Desde ahí se interpreta el mundo. ¿En cuál de estos dos lugares estás tú ahora mismo? No te pido que respondas si no estás lista, pero sí te pido que te hagas la pregunta honestamente. Porque la honestidad es siempre el primer movimiento posible. Ahora quiero explicarte por qué quedarse tiene una lógica profunda que merece ser entendida antes de intentar cambiarla. Porque cuando entiendes por qué te quedaste, de verdad, con compasión, sin juicio, el camino para moverte se vuelve mucho más claro. ¿Por qué quedarse tiene sentido?
Ya hablamos de las funciones que cumple el dolor prolongado, pero quiero ir más profundo en algo que creo que es la clave de todo. Quedarse en el dolor no es irracionalidad, es una forma de amor mal dirigida. Cuando lo pienso desde esa perspectiva, no como debilidad, no como victimismo, sino como amor que no supo dónde ir después de la pérdida, todo cambia. La compasión que me tengo a mí misma cambia. La compasión que le tengo a las demás cambia. Porque el amor real, el amor que desborda, que no cabe, que no sabe qué hacer consigo mismo cuando ya no tiene un lugar concreto donde depositarse, ese amor necesita un nuevo recipiente. Y mientras no encuentra ese recipiente, se derrama en sufrimiento. No porque quiera hacer daño, sino porque es demasiado grande para contenerlo sin forma. Reconocer que es tiempo de moverse. No hay un momento universal en que sea tiempo de salir del dolor. No hay un cronograma. No hay una señal que llegue desde afuera y diga, ya. El momento llega desde adentro y tiene características que vale la pena reconocer. El primero es el cansancio. No el cansancio físico, el cansancio de seguir sufriendo. Hay un momento en que el propio sistema llega a su límite de cuánto puede sostener el dolor activo. Y ese cansancio, aunque se siente como debilidad, es en realidad una señal de que algo adentro está listo para cambiar. El segundo es la pregunta que empieza a surgir sola. ¿Y ahora qué? Esa pregunta, aunque venga con miedo, aunque no tenga respuesta todavía, es la señal de que una parte de ti ya está mirando hacia adelante. Ya no está solo mirando atrás. El tercero es que el recuerdo empieza a cambiar de textura. No desaparece, pero ya no llega solo con el peso de la pérdida. Empieza a llegar también con algo más, con gratitud, con amor puro, con la riqueza de lo que fue. Eso no es olvidar, es integrar. El cuarto es que empiezas a ver el futuro, aunque sea vagamente, como algo que podría valer la pena. No como traición a lo que se fue, sino como la continuación de una vida que todavía es tuya. Lo que salir del dolor no significa. Quiero ser muy clara en esto porque es donde más confusión existe. Salir del dolor no significa que lo que perdiste ya no importa. Significa que encontraste una manera de seguir amando que no requiere seguir sufriendo. No significa que lo olvidaste. Significa que la memoria encontró un lugar en tu vida que no destruye el resto de tu vida. No significa que eras débil por haber tardado. Significa que el amor que tenías era tan grande que necesitó todo ese tiempo para encontrar una nueva forma. No significa que tienes que estar bien todo el tiempo. Significa que los momentos difíciles ya no son el único modo disponible. Y no significa que traicionas a quien amaste. Significa que lo honras de la manera más completa posible, llevando su influencia contigo en la vida que todavía tienes por delante. Y ahora el capítulo más práctico, los pasos concretos para empezar a moverse, sin apresurarte, sin presionarte, sin que nadie te diga cuándo es suficiente haber sentido. Si llegaste hasta acá, quiero que sepas algo. El hecho de que estés aquí, escuchando esto, ya es movimiento. No es pequeño, es el primer paso de muchos. Suscríbete al canal si quieres seguir este camino y comparte este episodio con alguien que lo necesite. No tienes que explicarle por qué se lo mandas, solo mándalo, ella sabrá. También me encuentras en @deheridasaAlas, en Instagram, TikTok y Facebook para acompañarte entre episodios. Vamos al último capítulo. ¿Cómo empezar a moverte? Lo primero que quiero decirte en este capítulo es que moverte no significa apresurarte. No estoy hablando de recuperarte en un tiempo récord. No estoy hablando de fingir que estás bien antes de estarlo. Estoy hablando de dar el paso más pequeño disponible hoy, el que está justo delante de ti, no el que está al final del camino. Primer paso. Nombra lo que cumplió el dolor. Pregúntate con honestidad, ¿qué función cumplió el dolor en mi vida? No para juzgarte, para entenderte. ¿Te mantuvo conectada con alguien que perdiste? ¿Te protegió de tener que tomar decisiones difíciles? ¿Te dio identidad? ¿Fue la única manera de sentir que lo que viviste era suficientemente grande para merecer ese peso? Nombrar esa función no te hace manipuladora, te hace honesta, y la honestidad es siempre el primer paso para poder elegir algo diferente. Segundo paso, distingue entre recordar y sufrir. Empieza a notar
sin juzgarlo, cuando el recuerdo llega con amor y cuando llega con sufrimiento activo. No para eliminar el sufrimiento de un día para otro, sino para empezar a ver que existen dos modos, que no son lo mismo, y que el recuerdo con amor no borra a la persona o la experiencia, la honra de una manera diferente. Puedes empezar con algo pequeño, un objeto, una canción, un lugar que evitabas porque dolía demasiado. Acércate a él, permite que el recuerdo venga, y en lugar de empujarlo o ahogarte en él, mira si hay algo en ese recuerdo que no sea solo dolor. Un momento bueno, una imagen hermosa, una sensación de gratitud por haber tenido eso, aunque fuera por el tiempo que fue. Tercer paso, encuentra un nuevo recipiente para el amor. Esta es quizás la práctica más transformadora. Si el dolor se instaló porque el amor no tenía dónde ir, la respuesta no es dejar de amar, es encontrar nuevas formas de hacerlo. ¿Cómo puedes honrar a quien perdiste de una manera que no sea solo sufriendo? ¿Hay algo que puedas hacer, crear, dedicar, compartir, que lleve esa presencia consigo de una manera que sume en lugar de que reste? ¿Hay algo que esa persona o esa experiencia te enseñó que puedas seguir viviendo en tu vida de hoy? El amor no necesita desaparecer cuando cambia de forma, solo necesita encontrar un nuevo lugar donde vivir. Cuarto paso, permítete estar bien sin pedir disculpas. Esto es uno de los pasos más difíciles para muchas personas. Cuando hay un buen momento, un momento de risa, de alegría, de paz, y aparece la culpa de inmediato. Ese momento de bienestar no borra nada. No dice que lo que perdiste no importó. Es simplemente la evidencia de que la vida sigue siendo capaz de ofrecerte algo. Y aceptar ese ofrecimiento no es traición, es estar presente en tu propia vida. La próxima vez que llegue un momento de bienestar, aunque sea pequeño, aunque sea breve, trata de recibirlo sin justificarte, sin explicar por qué tienes derecho a tenerlo, sin reducirlo para que no se sienta como una falta de respeto hacia lo que perdiste. Solo recíbelo y observa lo que pasa. Quinto paso. Busca acompañamiento si el dolor lleva mucho tiempo sin moverse. Hay dolores que son demasiado grandes para transitarlos completamente solos, y hay procesos que se benefician enormemente de tener a alguien, un terapeuta, un profesional especializado en duelo, que pueda acompañar lo que sola se siente imposible de mover. Si llevas mucho tiempo en el mismo lugar, si el dolor no se ha movido en años, si la identidad de quien sufrió eso ha ocupado todo el espacio durante demasiado tiempo, considerar buscar ese acompañamiento no es rendirse. Es tomar en serio lo que llevas, es decirte a ti misma, esto que cargué merece recursos reales, merece atención profesional, me lo merezco. Pedir ayuda cuando se necesita es uno de los actos más valientes y más amorosos que puedes hacer por ti misma. Llegamos al ritual de cierre. Y hoy, más que nunca, este ritual tiene un peso especial, porque hablamos de amor, de dolor y de la diferencia entre los dos. Una diferencia que cuando se ve, cambia la relación con ambos. Pon una mano en el pecho y trae a tu mente, suavemente, algo o alguien que perdiste, algo que dolió, algo que todavía duele. No entres al dolor, solo reconócelo. Solo míralo desde aquí, con amabilidad. Y desde ese lugar quiero que te digas esta frase, para ti, no para nadie más. Puedo seguir amando sin seguir sufriendo. Otra vez. Puedo seguir amando sin seguir sufriendo. Y si esa frase todavía no la crees del todo, si hay una parte de ti que la escucha y dice, pero ¿y si no es verdad? Está bien. No tienes que creerla completamente hoy, solo tienes que dejarla entrar, solo tienes que darle espacio para que empiece a trabajar. Puedo seguir amando sin seguir sufriendo. El amor que tienes no desaparece cuando el dolor cambia de forma, solo encuentra una manera diferente de vivir, y esa nueva manera, con menos peso, con más paz, con el recuerdo que te acompaña en lugar de que te aplasta, también es amor. Quizás el más completo de todos.
Gracias por acompañarme en este episodio de Heridas a Alas. Si lo que escuchaste hoy te sumó algo, suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios y comparte este contenido con alguien que lo necesite. Hoy aprendiste que quedarte en el dolor no es debilidad, es amor que no encontró otro lugar donde ir, y que puedes seguir amando sin seguir sufriendo. Que soltar el sufrimiento no es olvidar, es honrar de otra manera. También me encuentras en @deheridasaAlas, en Instagram, TikTok y Facebook. Yo soy Carol y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, cada herida que miras con honestidad es un ala que empiezas a desplegar.